Buen día, joven. En este ejercicio veremos, siempre con el tema relacionado a oscilaciones mecánicas, una forma especial en la que podemos conectar o enlazar los resortes. En este caso, el problema nos plantea lo siguiente. Un resorte sin masa de 3.6 newton sobre centímetros de constante de fuerza es cortado en dos mitades. Las preguntas que nos hacen son: ¿cuál es la constante de fuerza de cada mitad? Las dos mitades, suspendidas por separado, soportan un bloque de masa m. El sistema vibra con una frecuencia de 2.87 Hz. Hay el valor de la masa. Observemos entonces el análisis que hacemos sobre este problema. Tenemos el resorte original que tiene cierta longitud. Llamémosla la longitud inicial. Le vamos a colocar un objeto a ese resorte para poderlo estirar hasta producir una longitud final. Este objeto va a ejercer una fuerza que es debida a su propio peso. Entonces procedamos a determinar cómo se calcularía la constante elástica de este resorte sin haberlo cortado. Entonces diríamos la sumatoria de fuerzas en Y. Como no se presentan oscilaciones, sino que simplemente hemos colocado el objeto para que se quede en reposo, la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0 para mantener el estado de reposo. Ahora bien, si yo hago un esquema de diagrama de cuerpo libre, yo observaría que no solamente el peso debe estar hacia abajo, sino que arriba estaría una fuerza, la fuerza que le hace el resorte para mantenerlo en esa posición. Esta sería una fuerza elástica. Ojo, no va a ser la fuerza recuperadora porque no hay una resultante. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en Y, esto es igual a 0. Entonces diríamos que la fuerza elástica menos masa por gravedad es igual a 0. La fuerza elástica es igual a masa por gravedad. Y la fuerza elástica está asociada a la ley de Hooke, que tiene esta forma, K por X. Donde acá X me va a representar la deformación que ha sufrido ese resorte debido a ese objeto que hemos colocado. Voy a borrar acá. Y vamos a indicar esta X en estos dos lugares. Esto es X. Y esta X es la diferencia entre la longitud final y la longitud inicial. Entonces vamos a colocarlo acá, despejamos la constante elástica, masa por gravedad, entre X, esto es igual a masa por gravedad, longitud final menos longitud inicial. Bien, aquí estaría la constante elástica original, antes de cortar el objeto, el resorte. Entonces venimos y lo cortamos en dos mitades iguales. Ahora tendríamos una longitud inicial prima y una longitud final prima, que serían diferentes a las antes de cortarlo. Colocamos otra vez el mismo objeto que ejerce la misma fuerza hacia abajo, mg, y hacia arriba tendríamos la fuerza elástica de la misma intensidad. Entonces diríamos otra vez sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. La fuerza elástica prima menos el peso igual a 0. Esta fuerza elástica prima sería el producto de una constante prima por la deformación. Una deformación prima, que según lo vemos en el esquema sería esta porción lo que se ha logrado estirar este resorte, X'. Esto es igual a masa por gravedad. Entonces despejamos la constante elástica prima y esto sería igual
a masa por gravedad entre X'. X' de nuevo sería una diferencia entre longitudes, la final y la inicial. Masa por gravedad entre longitud final prima menos longitud inicial prima. Ahora bien, estas longitudes finales primas e iniciales primas resultan de las iniciales y finales originales, y estas representan entonces la mitad del valor original, es decir, coloco masa por gravedad entre la longitud final sobre 2, esto es, todo esto sería longitud final prima menos la longitud inicial entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque el problema nos dice que lo partimos exactamente a la mitad. Entonces, la constante prima sería igual masa por gravedad, abajo tendría un factor de 1/2 como factor común, por la diferencia de las longitudes. Ahora solamente voy a reescribir esto y nos quedaría 2 veces masa por gravedad, longitud final menos longitud inicial. Esa constante prima es igual a 2 veces este término, ya lo obtuvimos acá, ¿sí? Entonces todo eso representa la constante elástica que teníamos antes de cortarlo. Por lo tanto, la constante elástica de cada resorte ahora es 2 veces el valor que tenía el resorte entero. Reemplazando los datos, será igual a 2 veces 3.6, 2 veces por 3.6 newton sobre centímetro. Esto nos da un valor de 7.2 newton sobre centímetro, o lo que es lo mismo 720 newton sobre metros. Esto vale ahora entonces la nueva constante elástica por haberlo cortado. Bien, la siguiente pregunta nos dice: las dos mitades suspendidas por separado soportan un bloque de masa m. El sistema vibra con una frecuencia de 2.87 Hz y que calculemos la masa m. Bien, aquí hemos colocado los dos resortes que ya están partidos, vienen de uno solo y se han colocado, digámoslo de esta manera, en paralelo para sostener una misma masa. Los resortes que tenemos en los extremos solo son nada más representación de las longitudes naturales que tenían los resortes antes de colgar el objeto. Entonces vamos a determinar cuál es la masa del objeto sabiendo que se producen oscilaciones a una cierta frecuencia. Vamos a colocar el diagrama de cuerpo libre para esta masa. Observamos entonces que sobre este cuerpo actúan tres fuerzas: la fuerza 1 y 2, que representan las fuerzas que hacen los dos resortes, y el peso. De nuevo estamos en una situación de equilibrio, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0 porque este objeto, la sumatoria de fuerzas tendría que ser igual a masa por aceleración, porque este objeto ahora está oscilando. Sin embargo, lo que nos va a interesar nada más va a ser la resultante que reemplace a estas dos fuerzas. Entonces la vamos a escribir de esta forma: hacia arriba van a ser positivas y obviamente las dos van hacia arriba. Entonces la sumatoria de fuerzas es igual a una fuerza resultante, que es lo mismo que decir masa por aceleración, pero no me interesan esos dos términos, me interesa sacar otra información de acá. Entonces diríamos la fuerza 1, la fuerza 2 igual a fuerza resultante. Y en la fuerza 1,
como los resortes se han estirado, se han deformado ambos una misma longitud. Y podría escribirlo de esta forma. K1 para el resorte 1 por su deformación, más K2 por su deformación. Y de forma equivalente lo puedo hacer para la fuerza resultante. Una constante por una deformación. Entonces vemos acá que ambos resortes se deforman la misma cantidad. Si colocáramos un resorte que sustituye estos dos, deberá deformarse la misma cantidad. Por lo tanto, puedo asegurar que x1, x2 y x, las tres cantidades son la misma o son iguales. Y podría cancelarlas y escribir que k1 más k2 es igual a k. Ahora, estas constantes son los valores de cada resorte. Como son idénticos, miden lo mismo, pues simplemente la voy a sumar. 720 más 720 igual a k. Esto nos da un resultado de 1440 newton sobre metros. Esta constante que hemos encontrado nos va a servir ahora para determinar el valor de la masa. Dado que está formada por la combinación de sus dos resortes, teníamos que hacerlo de esta forma. Ahora, con este valor, nos vamos para la ecuación de la frecuencia, 1 sobre 2pi, raíz de k sobre m. Y es aquí donde vamos a utilizar este valor. Entonces, despejemos para la masa. M va a ser igual, 2pi por f elevado al cuadrado es igual a k sobre m. Y m va a ser igual a k sobre 2pi por la frecuencia y esto al cuadrado. Bien, ahora solo sería reemplazar. Voy a poner m mayúscula para la masa y esto va a ser igual a 1440 entre 2pi por la frecuencia, que es de 2.87, y esto lo elevamos al cuadrado. Entonces la masa de ese bloque es de 4.43 kilogramos. Bien, en este ejemplo hemos logrado observar que dependiendo de la forma en cómo nosotros configuremos o asociemos los resortes, así podemos tener un valor mayor o menor de constante elástica. Si ustedes se dan cuenta, inicialmente estos resortes estaban formando uno solo y es como que si hubieran estado conectados en serie. Entonces, al estar conectados en serie, la constante se ve afectada, se reduce, pero se ve beneficiada cuando se conectan en paralelo, aumenta, según lo que estamos observando acá. Esto les va a ayudar para resolver otros problemas en los cuales se colocan resortes de formas asociadas, para que tengan una idea de cómo calcular las magnitudes de frecuencia y periodo. Y con esto terminamos este problema. Gracias.